after time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. Hola, ¿qué tal? Queridos, estamos en una edición más de Cicuta a las Tantas. Siempre que empezamos el programa se me olvida, con los nervios y la tensión de ser un novato en esto, se me olvida alabar a mi querido Manuel Muriel, que gracias a él tenemos cabecera y post-cabecera. Entonces, gracias Manuel Muriel, si nos estás escuchando, si no, ya te puedes morir. No va a venir nadie a denunciarnos. No, Manuel Muriel es un grande, que gracias a él tenemos cabecera, el grupo Sierpe, A Million Years of Solitude. Espero haberlo dicho bien. El cantante, que no nos critique el cantante. Entonces, hoy estamos en el episodio, vamos a situar esto como el episodio 3. ¿Por qué el episodio 3? Porque a pesar de que ya tengo otros episodios grabados con el señor Martín Jairapetian, no quiero que se emocione y quiero que intercalar entre personas. Así que vuelvo a traer hoy, como ya verán en el título, a Ángel Luis Robles. ¿Qué tal, Ángel Luis, hoy? Bien. Aquí empezando la vida y empezando la tarde-noche. Y con ganas de ver qué nos depara esta conversación. Bueno, el otro día, hace ya un tiempo, pero bueno, esto no lo sabe la audiencia porque la audiencia lo puede escuchar como si quiere escuchar todos los programas seguidos y justo antes de suicidarse. Resulta que en el primer episodio, el que abrió nuestro programa, hablamos sobre la épica, pero como éramos novatos entonces y seguimos siendo novatos ahora, dejamos muchas cosas en el tintero. Entonces hoy nos hemos propuesto recoger ese guante, y por eso tenemos al mismo invitado de la otra vez. Y en este episodio 3, tú de momento estás haciendo los impares. Vamos a seguir tratando sobre la épica. Me gusta, el 1 es el número de la totalidad, el 3 es el número del Espíritu Santo, que a la vez es otra forma de ver la totalidad. O sea, el Espíritu Santo, no, perdón, de la Trinidad. Y fíjate, no sé. Sí, la Trinidad es muy bonita. Es un símbolo. Me gustan los impares. Y fíjate que también para los griegos el número 3 es por así decirlo, el número de cuando dan muchísimo, cuando quieren expresar mucho, lo expresan con el 3. Que en plan, ¿no sabes contar más? ¿Qué pasa? ¿Los griegos no saben contar más o qué? No, pero el 3 es como una noche que duró 3 noches, la que Zeus estuvo yaciendo con Alcmena, la madre de Heracles. Pues esa noche duró 3 noches. ¿Por qué? Para expresar que duró un montón, ¿no? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de épica, pero vamos a decir que Homero lo podemos dar por sabido, a no ser que tú... Bueno, por sabido. Nunca conocemos a Homero, puesto que ni siquiera sabemos si estuvo vivo en algún momento, ¿no? Por tratado. Por tratado. Y hablamos también de Virgilio, que se pueden decir muchísimas cosas más de Virgilio,
Pero en principio hoy nos vamos a centrar un poco más en los autores de los cuales no hablamos y en la épica de la cual no hablamos. A no ser que tú quieras hacer, así como previamente, una añadidura, un anexo, aprovechando que ahora te puede escuchar gente que puede que nos haya escuchado recientemente, un anexo. Supongamos que esto, vamos a ver, nosotros estamos pensando en el curso actual, pero en el que viene, cuando conozcamos a nuevos alumnos, este material les va a venir todo el tirón para que elijan el que más les guste. Sí. ¿Sabes? No tienen por qué ser el orden cronológico, puesto que estarán todos publicados ya. Entonces, ¿quiere añadir algo con respecto a lo que hablamos sobre Homero, las generalidades de la épica y Virgilio? Se quedaron tantas cosas pendientes que quedaron muchas preguntas sin responder. Pero no vamos a hacer ninguna añadidura, porque yo creo que merece la pena que entremos en materia y porque seguramente nos sorprendamos a nosotros mismos con lo que podamos decir hoy. Si nos ponemos a volver otra vez a lo mismo, quizás no merezca la pena. Que bueno, es decir, no está prohibido. Está prohibido. Pero seguramente salga durante la conversación. Sí, va a salir. Va a salir. Lo que no vamos a salir somos nosotros, que estamos insertos en la distopía y no vamos a salir de esto. Bueno, desde aquí, evidentemente, aunque ya seguramente habré hecho un vídeo promocional de ese vídeo del que voy a hablar ahora, quiero que todo el mundo escuche en el canal de Ángel Luis el programa que hicimos sobre la distopía, que es, vamos a decir que es canela en rama. Y luego está canela molida, que es el que vamos a hacer ahora, ya que estamos molidos ya. Entonces, voy a hablar de Hesíodo, en primer lugar, si a ti no te importa. No. Y tú fuera de aire, que es una cosa que intento decir en todos los episodios de... intento meter en todos los episodios y ya en este minuto ya he metido, en estos pocos minutos que llevamos, tú fuera del aire... por cierto, te he dicho antes que vamos a intentar acortar, vamos a intentar hacer 45 minutos. Vale. Entonces, fuera de aire me hiciste una pregunta, y es ¿por qué una obra como la de Hesíodo, que va, por ejemplo, sobre... A lo mejor no te referías a Hesíodo en concreto, pero vamos a pensar en Trabajos y días. Es una obra que lo que nos da es, por así decirlo, una guía de cómo trabajar en el campo y cuáles son los días más comunes o los días más propicios para plantar, por ejemplo, un olivo o para plantar trigo y tal cosa. Entonces, tú creo que fuera de aire me hacías una pregunta que quiero que me vuelvas a formular, que porque esto era épica, ¿no? Sí, te refieres al otro día, ¿no? Te lo hablamos del otro día. No, y fuera de aire ahora también. Justo cuando estábamos en la preproducción. No, bueno, ahí yo estaba pensando... Esto queda muy bonito, decir preproducción, para que la gente se imagine que hemos estado haciendo un montón de cosas, ¿sabes? Yo estaba pensando en si la épica consiste en lo que está escrito en hexámetros, ahora cuando hablamos de la antigüedad, claro. Trate el tema que trate. O también... Si cuando hablamos de épica, porque claro, es que después hay una clasificación que es épica, dramática, lírica. Y en épica entra todo... Historiografía, que son los 4 temas de selectividad. Sí, tú te refieres al verso, ¿no? Pero en esa épica, durante una época era lo que estaba en verso, lo que estaba en prosa no se contaba como literatura, luego entraba, o era historiografía y tal. Y luego estaba el tema de que épica pasa a ser todo lo que es narrativo. Sí. La lírica, lo que es... Bueno, la lírica, ¿no? Y la dramática, todo lo que es teatro. Aunque en un principio se valoraba más la tragedia. Claro. Entonces, épica como ha cambiado de significado, ha llegado a ser polisémico, pero cuando estamos hablando de nosotros, aquí en este programa de épica, ¿no? El concepto es aquello que se escribió en época clásica en hexámetro dastílico. Sí. Porque en ese caso, claro, la temática es muy amplia. E incluso yo te diría que también es narrativo, porque lo que está presentar las... un poco arriesgado decir esto, ¿no? Pero presentar las tareas del campo, al fin y al cabo, una subjetividad no es coger y decir
esto me ha pasado como hacen los líricos, como hacen los elegíacos, como hacen los jambógrafos, es una experiencia personal. Al fin y al cabo es como, tenemos una cosa que se ha escrito, y lo ha escrito Hesíodo, que este parece que sí es una persona, no como Homero, que no sabemos lo que es. A lo mejor era exacto, me lo has quitado, me lo has quitado. Pues Hesíodo sí que parece que era una persona, entonces humana, además con 2 ojos humanos. Sí. Entonces él hace un tratado sobre, deja de comer ya, que después nos critican. Hace un tratado sobre, bueno, la más importante obra de Hesíodo es la Teogonía. Y la Teogonía, a pesar de su nombre, no es una agonía, porque son unos 1000 versos, tampoco es que haya que... Es una gonía, simplemente. Es una gonía. De Teo. Exacto, de Teo. De Teo. Es un chaval que iba haciendo libros con una melena pelirroja. No, es el nacimiento de los dioses. Entonces, él empieza a narrar como caos. De caos se desdobla y salieron ahí Urano y Gea. Esto lo saben bien mis alumnos. Como Urano se quedó sin una gran importante parte de su cuerpo para dar lugar al reinado de Cronos. Después Cronos empezó a comerse a sus chavales y lo fue potando por ahí. Bueno, esta es la mitología griega oficial. Y esta mitología griega oficial viene de este chaval que se llama Hesíodo, que es un chaval que se supone que vive en el siglo VIII antes de Cristo, en un sitio que se llama Ascra, que está por ahí por Grecia, en el centro de Grecia. Y bueno, la teogonía sí que está... Puedes comer, pero sin hacer ruido, con un racionamiento. La distopía, iba a decir. La teogonía... es que estoy tan emocionado por ese programa que hicimos hace tanto tiempo todavía, que... Eso sí es una narración. Está narrando lo que pasó desde el principio de los dioses. Sin embargo, no se puede considerar una épica igual que la de Homero. La épica de Homero ya es de personajes mortales que se van moviendo según el capricho de los dioses. Sin embargo, Hesíodo es un poco más, por así decirlo, busca... Es una palabra mal empleada, ¿no? Pero busca un poco la Biblia, por así decirlo, de la mitología griega, y al final se quedó como eso. Porque Homero es el padre, el poeta, el maestro de muchos griegos, pero era más en el terreno, a lo mejor, de la guerra, era más en el terreno de cómo comportarse, pero religiosamente, el padre, por así decirlo, de la religión griega, aunque la religión griega es mucho más matices, amplia. claro. Está claro, pero tiene mucha influencia oriental. El padre de la religión griega es Hesíodo. Sí. Por así decirlo, Hesíodo es ese equivalente a lo que nosotros conoceríamos como el Antiguo Testamento, pero personificado en una persona que lo escribe. Por tanto, no tiene esa ínfula divina, ese decir yo soy un ser divino. Esto no es la palabra de Dios, es la palabra de una persona que está contando la versión suya. Lo que él sabe, claro, lo que él sabe. Entonces, y lo que él inventa quizás también. Esto quizás sí que sería más épica, tal como lo vimos en el episodio 1, pero es que después tiene una obra que se llama Los Trabajos y los Días, que es en plan, oye, es que te voy a dar unos consejos para ver cómo se cultiva el campo. Y ya entramos en eso, esto no lo podemos considerar épica como tal, no lo podemos considerar lírica, porque tampoco es expresión subjetiva. Aparte, los griegos ya vimos en el episodio 1 que se movían mucho por lo que es la forma métrica, y la forma métrica de la poesía épica era el hexámetro, y Hesíodo está utilizando eso, el hexámetro, y además con la misma lengua el mismo lenguaje. Sí. La lengua tampoco importa mucho porque lo que hicieron ahí fue escribirlo. La lengua de Hesíodo da igual que se conserve o no. Me refiero a la física. Sí. Ya está. Entonces... Como el pito de... ¿Quién? De Rasputín era... Que eso se conserva en formol. Bueno, hecho este excurso, que por cierto sería un ablativo absoluto en latín, pues eso, entonces,
Es muy difícil catalogar para los antiguos eso, porque lo que están narrando no, entonces lo catalogan por la forma. Entonces, para ellos eso es épica. Es épica, pero la ponen en otro cajoncito, es épica didáctica. Entonces, de ahí viene una gran tradición de autores, como va a ser, por ejemplo, la épica didáctica donde más de moda, en boga se pone, es en la época helenística. Ahí empieza a haber unos tratados de astronomía, astrología, de cómo se tiene que cazar, cómo se tiene que quitar uno el veneno que le han propiciado unos animales, como no sé qué, hasta tal punto, fíjate, yo no sé si esto tú lo sabías, creo que sí, hasta tal punto que llega Ovidio, el ídolo mío, llega Ovidio y la época romana, ya hemos pasado de griego a romano, así de un plumazo, y llega Ovidio y se ríe, por así decirlo, de todas esas personas que están haciendo épica didáctica, y dice, yo voy a hacer mi propia épica didáctica, pero claro, el problema es que lo hace en dísticos elegíacos. Entonces, como voy a mezclar la lírica, por así decirlo, o lo que yo llamo la poesía no épica, porque lírica es cantar y demás. Vamos a mezclar la poesía no épica, la vamos a mezclar con lo que sí es épico, que sería el carácter didáctico. Y hace el ars amandi, el arte de amar, que es como, yo te voy a enseñar a una enseñanza mía, pero la enseñanza es enamorar a una chavala, en este caso. Es una grandísima forma de estar mezclando lírica y épica al mismo tiempo. Y eso lo hace Ovidio, que para mí es uno de los maestros más grandes que ha existido en el mundo, en la historia. Pero sin embargo, todo lo que ha habido antes y cosas que van a ver después van a ser gente que va a dar su manual de instrucciones, porque no había YouTube para poner videotutoriales, pues lo hacían en verso. Entonces, yo no sé si eso después, posteriormente, aparte de los videotutoriales, pero ¿te imaginas ahora videotutoriales en verso? Para que la gente se les quede mejor la enseñanza. Básicamente sería como memorizarse un libro de texto hoy en día, que es lo que hacen los alumnos, pero recitando. Que tú dices, oye, no estaría mal, ¿no? Ayer, precisamente, un día, con los alumnos de primero bachillerato, lo que hemos hecho ha sido poner una base de rap y los verbos, las formas verbales, a darlas. Volen, voles, volet, volemos, volet, y con la rama, y con la base, tum, 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 volen, voles. Está bien, ¿no? Yo creo. Entonces, hombre, si la gente aprendiera, si por algún, a fijar. Exactamente, si por algún casual la gente aprendiera de memoria, que es lo que está ocurriendo, pues qué mejor que hacerlo en verso, ¿no? Claro. Sí, hombre, si lo consigue. Pero la pregunta no sé cuál es. La pregunta es que si tú tienes algún ejemplo así más moderno de una cosa parecida. Sí, bueno, la gramática, hay gramática escrita en verso durante la Edad Media y se estudiaba en verso. Y fíjate, una cosa como la gramática, que es tan árida supuestamente, ¿eh? Claro, sí, pero se estudiaba en verso y bueno, y hasta un señor español, que no recuerdo el nombre, pero me acaba de venir a la mente el recuerdo, intentó traducir la Biblia al verso. Carulla, José María Carulla. Entonces... en el fondo, pero claro, es que en verso siempre se aprende mejor las cosas, ¿no? Pero quién no, y cantando, ¿no? Dándole el toque lírico, en ese sentido. Los planetas, el alfabeto inglés. Creía que ibas a hablar del grupo ese, de los planetas. No. Los planetas. Sí, el sistema solar, vaya. Hasta incluso el planetoide Plutón. El planetoide Platón. El planetoide Plutón, cuando entraba dentro de la lista. ¿Pero cantando? Las que cantaban, claro. Es muy Mercurio, Venus, Tierra y Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Vale. Y ahora sería Neptuno y ya está. Claro, Neptuno no se llega al acorde básico. Bueno, pues es desausado. Es que ahora el problema está en si considerarlo épica o no, porque si tú quieres aplicar el concepto de épica a otras lenguas y a otras tradiciones culturales, se sale. Es decir, por ejemplo, la épica germánica que se escribe
en un metro, con una métrica que no tiene nada que ver con el hexámetro, porque se basa en la repetición de sonido y en 2 golpes de acento en cada hemistiquio, porque son versos divididos en 2 hemistiquios normalmente. Cuando llegas a eso, se acabó. Ya no puede, ya no sé, todo lo que se había estudiado en Grecia y en Roma ya no se puede aplicar. Más luego, si queremos aplicar el término épica a las narraciones en prosa, claro, como son las sagas, estamos las mismas. Tampoco te vale, claro. Entonces, el problema está en que la definición, en que el término épica sea polisemantizado. Claro, es que esa es la cosa, que cuando tú empiezas a explicar un hecho en base a, en este caso, a la métrica, ya te tienes que comer con papa eso, porque dices, no, es que el hexámetro dastílico es la épica. Y ya te tienes que comer con papa eso. Tanto es así que cuando llega gente que hace hexámetro y hace lírica en hexámetro, ya es la gente que se queda, ya entra en un cortocircuito. Se quedan picuetos. Exactamente. Aquí entra ya, digamos, la cultura de la gente. Cuanto más culto seas, menos problemas tendrás, porque tú sabes situar el hecho en un contexto. Entonces, si tú estás leyendo literatura o leyendo sobre literatura griega y aparece la palabra épica, lo tienes que entender de una manera. Si estás leyendo una obra sobre literatura nórdica medieval, pues tendrás que tener otro concepto de épica en la cabeza. Hay que conocerlos. Cuanto más cultura se tiene, menos problemas, y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Entonces, también fíjate una cosa, que yo creo que también un poco esto está muy bien para gente que quiera profundizar en los temas, pero en realidad es un poquito absurdo. Es decir, ya sé que los temas de selectividad, pero es que los temas de selectividad están fijados ya. Por ejemplo, la metamorfosis de Ovidio entran dentro de la lírica, según los temas de selectividad. Pues yo no estoy de acuerdo. Porque la lírica, ¿por qué? Porque en Roma se toma... Porque cuenta sobre el amor. Pero para mí eso no es un motivo, claro. Porque una novela no es épica y las novelas hoy en día el 90% van sobre el amor, ya, sobre un hecho amoroso. ¿Y la lírica? Pero el tema no hace al género. Y lírica, por eso te digo que no. A no ser que hablemos de género basado en temas. Ya no. Que también existe esa... Es que no, es que eso me recuerda... Eso me complica. Es que eso me recuerda a la asignatura de teoría de la literatura, cuando llegamos a ver la posibilidad de que había autores de broma, lo habían hecho, que habían clasificado los géneros según la letra por la que empezara la obra. El género A era todas las obras que empezaban por la letra A. Es que esto es una locura. Entonces yo creo que es un poquito absurdo. Es decir, lo que recomendamos desde aquí a la gente es que disfrute de la obra. Si alguien se quiere leer El Escudo, el Escudo sí sería una cosa muy épica de Síodo. Quizás lo más épico que tiene Síodo, porque es la narración una narración de una pugna así, de un episodio mitológico, sí. Entonces, que también hay mitología en los trabajos hoy día, porque es donde sale lo del mito de Pandora, lo del mito de las edades, que es muy interesante cómo se parece esto a la Biblia, de cómo se pasa de Adán y Eva, del paraíso, del Edén, a donde estamos actualmente. Y esto lo dice Hesíodo de la siguiente manera: antes la gente vivía en la edad de oro, ahora estamos en la edad de hierro, donde la gente se mata entre sí y todo eso. Pero al fin y al cabo subyace la misma idea religiosa, que es la idea de la decadencia humana. Y bueno, todo eso está por ahí en la obra de Hesíodo. Entonces, en Roma también tenemos gente que hace épica didáctica tal cual lo hace Hesíodo. Y de hecho, otro ejemplo de lo que se llamaría en el mundo actual crossover, que sería mezclar distintos géneros. Antes hemos dicho lo de Ovidio. Otro ejemplazo es Lucrecio. No sé si te acuerdas de Lucrecio. Un chaval que hace un poema... Tiene un hotel en Córdoba, ¿no? No, ese es Lucano. Oye, ¿verdad? El sobrino de Séneca. No, Lucrecio no. Lucrecio. Ha sido un despiste aquí de mi invitado. Mi invitado es experto en épica y no ha querido decir eso. Lucrecio es el de el arte natural de Rerum Natura. De Rerum Natura. Es un poema que tampoco, ahora que lo pienso, tampoco es el primer referente de poema filosófico. Es un poema que lo que hace es plantear un sistema filosófico. Es decir, es como si, imagínense los que están estudiando filosofía este año,
que, yo qué sé, Nietzsche, por ejemplo, hubiera hecho su obra en verso. Y es que esa es la grandeza. Yo creo que esa es la grandeza que normalmente los profesores de latín y de griego no somos capaces de transmitir. Yo creo que lo que hace no lo que hace a un griego, lo que hace a un romano, pero yo creo que la mentalidad del verso, de lo arraigado que está. Otra cosa, otro debate ya es si el poema que yo creo que no, si el poema de Lucrecio, de Rerum Natura, un poema en hexámetros que habla de filosofía, sería recitado con música o no. Eso ya es otro problema en el que entramos en el episodio 1 sobre Lucano y su hostal en Córdoba. Pero ya el hecho de que esté en verso y que tenga ese ritmo hexamétrico ya nos está diciendo que hay algo en la mente de los antiguos griegos y de los antiguos romanos que impulsa lo que hemos dicho antes, que impulsa a que una cosa, para que se transmita mejor, tiene que estar en verso. A lo mejor no es plenamente necesario, pero le gusta más. Y actualmente estamos en el mundo justo opuesto. Porque hay un concepto que es el de prestigio. Quizás se mantiene de esa forma por prestigio. Pero a lo mejor la gente no lo valoraba. No sé si hay testimonios acerca de esto, pero... ¿No valoraba el qué? Esa obra como si fuese una gran obra. El de Rerum Natura. Se mantendría, evidentemente, porque se ha conservado en los monasterios a lo largo de la Edad Media. Pero por la filosofía, quizás. Claro, pero a lo mejor la gente ya veía como algo carca el que se escribiese en hexámetro un poema filosófico. A lo mejor decía que eso era, pues bueno, como si dijésemos que iba de sobrado. Lucrecio iba de sobrado y la gente diría, mira, lo acusarían de soberbio. No, o sea, estoy, digamos, divagando. Sí, está divagando, sí. Porque, claro, a nosotros nos ha llegado una obra. Claro. Lo que no nos ha llegado es qué opinaba la gente acerca de esa obra. O acerca del uso. Porque yo recuerdo, mira, hace muchos años recuerdo que un personaje más o menos importante dentro del mundo de la política defendió su tesis doctoral o su presentación, pero yo creo que era la defensa de la tesis doctoral, la hizo en latín. Ah, sí. Y en la radio lo acusaron de pedante. Sí, sí. De que eso, que necesidad hay en el siglo... Pues a lo mejor la gente pensaba eso de Lucrecio, que era un pedante. Y no hace falta irse a la política. Un chaval que quiso hablar en latín en la universidad para defender su tesina, creo que era, y le contestaron que necesidad había de hacerlo en latín cuando estábamos hablando cuando el tema era de latín, básicamente. Entonces, si estamos así, pero el profesor de la Universidad de Sevilla, perdón, de Cádiz, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Joaquín Pascual. Eso es. Vino a... Sí. En fin, tenía su conferencia, entre comillas, su comunicación, que se llamaba así, ¿no? Que sí. De los autores latinos hay que hablar en latín. Sí. Era la traducción del cartel en español. De latinis latine narrandis. Eso es. Entonces, a mí me parece bien, ¿no? Puede ser pedante, pero me parece bien. Pero bueno, que en el tema de la épica, a lo mejor ya se usaba ya era como algo fijado. Si quiero hablar de algo importante, voy a usar el examen. O eso no importante, sino te voy a dar la enseñanza tal y como lo hizo Ovidio en el campo. Voy a sumarme a ese género. Yo voy a hablar de filosofía, pero igualmente te voy a dar una enseñanza que va a estar en verso y que va a ser recordada por el tiempo. Y quién sabe si Lucrecio hubiera muerto si no hubiera sido por hacerlo en verso, ¿eh? No lo sé. ¿Cuántos filósofos conoces tú de la antigua Roma? ¿Yo? ¿Cuántos filósofos? Como filósofo quizás ninguno. Conozco pensadores, ¿no? Claro. Hablamos de Séneca. ¿Habla de Séneca? Escribió en verso. Claro. No las cartas, ¿no? Pero escribió en verso sus obras de teatro, ¿no? Por ejemplo. Cicerón tiene reflexiones. ¿Habla de Cicerón? Bueno, vale, Cicerón. Son cartas, al fin y al cabo son, ¿no? De claro, pero grandes filósofos romanos, pues nada, ¿para qué te vas a ir a la filosofía romana si están los griegos ahí al lado? Claro. Es como, ¿para qué te vas a ir a Dos Hermanas si tienes Sevilla? Claro. ¿Sabes? Entonces, los romanos son las dos hermanas de la literatura, de la filosofía, por lo menos. Entonces,
Pues sí, básicamente. Los nazarenos de los judíos. Los nazarenos. Entonces resulta que después tenemos bueno, de Lucano ya hablamos el otro día, que no profundizamos mucho, la verdad, pero hablamos nuestras cosillas de Lucano. Y entonces que estos 15 minutos que nos quedan vamos a dedicar 10, si te parece, aunque ya lo hemos dicho, al tema de la metamorfosis de Ovidio, de las metamorfosis de Ovidio, porque tú dices, vale, el gran poema de la literatura latina épica, evidentemente, es la Eneida, sin contar todo lo que dijimos el otro día, los estos que se perdieron, ¿no? Ennio y Livio Andronico y esta gente. Pero luego aparece, un par de añitos después de la Eneida, aparece Ovidio. Imagínate que tú eres un chaval de la antigua Roma, que tienes deseo ardiente, además, de escribir un poema épico. Y el poema épico nacionalista, por así decirlo, te lo han quitado ya, porque es Virgilio. Entonces, la mente de Ovidio en ese momento tiene que ser de coger y decir, ¿qué hago yo ahora para ponerme a la altura de este? Y eso es lo que a mí me fascina de Ovidio, porque Virgilio no tuvo esa cosa, es decir, Virgilio cuando llega, lo que dijimos el otro día en el episodio 1, llega y dice, este es mi campo, yo ahora voy a hacer, voy a plantar aquí la épica. Porque Ennio, nadie se acuerda de Ennio, bueno, sí se acuerdan, pero nadie tiene a Ennio como el grandísimo poeta romano. Y sin embargo llega Ovidio, años después de Virgilio, y se tiene que reponer a eso. Y llega y no te hace un poema, te hace un poema y medio. Y no termina el otro porque supuestamente lo destierran, que es la Metamorfosis 1 y luego los Fastos, que están a mitad. Y los Fastos es poesía hesiódica, por así decirlo, una poesía que te va a contar por qué el calendario es así, por qué enero empieza de tal forma, por qué las fiestas de enero, cuáles son las fiestas de enero y cuál es el origen, cuáles son las fiestas de febrero y cuál es el origen, y luego las metamorfosis, que la gente, yo creo que las metamorfosis las tiene un poquito infravaloradas. Porque parece como de cuento, parece, ¿no? De cuentecito. De cuentecito, sí. Entonces, pero fíjate cómo empiezan las metamorfosis, empiezan también con una creación del universo, con una cosmogonía, y acaban donde acaban las metamorfosis, no sé si tú te acuerdas. No. Algo histórico, hecho histórico. Julio César. Claro, eso sí me sonaba. Pero... Entonces, ¿de verdad me estás diciendo que que Ovidio no se está poniendo a la altura de Virgilio? No lo sé, es que yo, mi fanatismo hacia Ovidio me tira siempre a defenderlo, pero... Sí, coño, es posible que en cuanto a calidad y a importancia, por hacer lo que hace, sí, porque él no imita, no copia. Él está por una parte. Pero la intertextualidad, si es por donde va, no es copiar. No, ya. Es tener un referente que sabes que es tu maestro y tú pero bueno, te apoyas en ello. Al fin y al cabo, Virgilio se apoyó en en Homero. Claro. Entonces, fíjate como dice, yo voy a ser y Ovidio en Hesíodo. Claro, dice, yo voy a ser el Hesíodo de Roma, y lo hace de dos maneras, y lo intenta hacer de dos maneras. Luego que se destierre o le quede grande, eso ya es otro tema que quiero dedicar un monográfico solamente a Ovidio. Y hace lo siguiente, dice, voy a hacer una teogonía, que va a ser la metamorfosis, pero es que la teogonía de Hesíodo, de griego, se quedaba, han nacido los dioses, ya estamos aquí, el orden se ha creado, Zeus es el crema del universo, se acaba. Pero es que la teogonía de Ovidio, en la metamorfosis, no es eso, es que te empieza a contar todos los mitos, no todos, pero te empieza a contar una historia de mitos que tú dices, todos están relacionados de alguna forma, porque sí. Ahora va a contar en el libro cuarto, va a contar todo lo de las Ibris, por ejemplo, que no sigue hablando de memoria, ¿no? En el canto cuarto te va a contar lo de las Ibris, no sé qué. Y luego, es que no solo eso, sino que el mito de Heracles está antes que el de Tebas, si no recuerdo mal, a lo mejor es que meto la pata en alguna parte. El mito de Tebas está contado antes que el no sé qué, y al final tú dices, es que esta es la cronología de la ficción mitológica hasta llegar a la propia Roma y llegar a Julio César.
Entonces, no solamente está haciendo un Hesíodo, es que está mejorando Hesíodo. Lo que llaman los romanos, pero ya me callo. Lo que llaman los romanos la emulaciones, no es imitatio, es imitatio a emulatio, que es ponerte en ese sitio en el que estás. A la misma altura que claro. el maestro, que estás tomando como referencia. Claro. Y luego los fastos hace lo otro, que es el trabajo hoy día, que el calendario. Es decir, Hesíodo quiso hacer el calendario, yo te voy a hacer el calendario explicado. Claro. Y no termina porque lo destierra. Pasa eso. Se va al Mar Negro. Al Mar Negro. Pero bueno, en fin, que te he cortado ahí varias veces. A ver si me sale la palabra. Se va al Mar Negro a ordeñar caballos. A ordenar. No me sale la palabra ordeñar. Ordeñar caballos. Bueno, pues. Sí, iba a decir algo de Ovidio. No, ahora mismo no. Ya, vale. No sé, pero sí es cierto que. Sí, iba a poner por mi experiencia, ¿no? Ovidio yo no he leído mucho, he leído algún mito concreto. No me he leído de tirón o de corrido la obra, pero por ejemplo sí me leí varias veces el mito de Narciso, desde antes de que empiece la parte de Narciso concreto, que es la parte de Narciso y Eco. Y comienza con Tiresias, o sea, te empieza a hablar que ese fue, digamos, la primera previsualización del futuro que tuvo Tiresias, fue la de Narciso, cuando a su madre le contó que bueno, que el día que se enamorase iba a ser el día de su final o algo así, o el día que se conociese a sí mismo iba a ser algo así, dijo una cosa rara que la madre no entendió muy bien y tal. Bueno, al final se cumple, spoiler, y nada, resulta que no está destrozando la obra, simplemente está destrozando un mitito de el caso está que en ese mito de Narciso confluyen un montón de otros mitos que si tú ahora coges te puedes leer la transformación de Tiresias en otra parte de la obra, pero que luego aparece aquí, que por tanto está relacionado con otro. Narciso luego aparte se relaciona con Tiresias, se relaciona con Eco, pero es que se relaciona con más, porque se relaciona con Némesis, se relaciona con una serie también de elementos que y no suele haber... Es todo muy interconectado. A mí me sorprendió cuando estuve reflexionando sobre esa obra. Y no suele haber mucho anacronismo, porque cuando tú lees la tragedia griega, por ejemplo, que será otro episodio de otro podcast con otra persona nueva, quiero que sea con una persona nueva, porque a este no lo aguanto más. Cuando lees la tragedia griega, hasta el propio Eurípides se contradice en cosas que dice y en la siguiente obra mete un anacronismo que dice que Heracles no estaba en esta época y dicen no, pero es que Ovidio no hace eso. Ovidio lo tiene también estructurado que no lo hace normalmente, que lo mismo hay algún anacronismo por ahí, pero normalmente no te hace eso. O sea, es que para mí es de quitarse el sombrero y está sacando una historia que luego la gente se queda con que esto no lo hemos dicho, son transformaciones que la mayoría tienen como un hilito de amor, no todas tienen un hilo de amor. Por ejemplo, Aracne no es amor, Aracne es la hibris, es como una persona por subirse mucho se acaba, o Marcias, Apolo y Marcias. Apolo y Marcias es la representación de la hibris. Otros son representaciones de mitos que a lo mejor en la época romana sí, pero actualmente la única referencia que tenemos son de Ovidio. Y entonces, claro, así va a decir que ya no es que Ovidio sea bueno, es que Ovidio ha trascendido generaciones, épocas, siglos, civilizaciones. Y a lo mejor esa composición, ese poema que hubiera sobre ese personaje era bueno, pero al llegar a Ovidio dices que ya no nos hace falta conservar esto porque este chaval lo ha hecho mucho mejor, ¿no? Claro. Y ahora tú te vas a la Edad Media y te encuentras mitos de Ovidio que se tratan como historia. La historia universal que intentó escribir Alfonso X el Sabio parte de la mitología griega y romana, y los mitos aparecen reflejados, las transformaciones aparecen reflejados, si no todas, que me imagino que no, lo que se conocía en esa época. Me imagino que los manuscritos se han ido descubriendo a lo largo de los siglos, lo que se conocía y se trataba como historia. Es decir, Ovidio ha sido un referente histórico para la gente más culta que había en cada uno de los países de la cristiandad. O sea, estamos hablando de que tiene una importancia capital para entender la literatura, la historiografía, la cultura de la Edad Media. Y es que es eso, y es que la historia mitológica, que esto es una cosa que a lo mejor puede chocar a nuestros oyentes,
la historia mitológica encierra mucha historia real. Nosotros lo damos como muy por hecho, pero es que hay mucha gente que los mitos no los ve así. Los mitos los ve como, qué bonito esto, ¿no? No, aquí hay algo que ha pasado. Claro, y en Grecia a lo mejor es más complicado de verlo. Además, muchos mitos yo creo que están relacionados con las religiones orientales. Entonces, por lo mejor, pues bueno, Hércules, yo no sé, porque siempre se hace el paralelismo de Hércules con otro ser semidivino fenicio, ¿no? El Melkar. Efectivamente, que a veces se le identifica con Baal. En fin, ahí hay una serie de cosas que, bueno, no sabemos. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la Edad Media, que es lo que yo conozco un poco más, creo, o sea, yo tengo ya la seguridad de que casi todo lo que cuentan las leyendas medievales nacen de hechos concretos. Sí. Y hechos reales. Otra cosa es que evidentemente no están reflejados como tales. Vale, sí, claro. Hay una transformación ideológica y una transformación ficticia, pero porque a lo mejor pretenden explicar el origen de una tribu, el origen de lo que sea, o una explicación de cualquier historia que te puedas imaginar. Pero tienen un origen real. Y sí. Beowulf, por ejemplo... Bueno, ya no solo Beowulf, porque claro, aquí estamos hablando de leyendas, de personas de carne y hueso, pero que son héroes, son una fuerza extraordinaria. El propio Cid. Pero si nos vamos a los dioses, lo que es mitología como tal, épica, mitológica, aunque estaríamos hablando de que también ahí se ven reflejados hechos que tuvieron que tener lugar. Y ya hablamos en otro programa como los vikingos, o por lo menos lo que queda reflejado en alguna de sus obras, los dioses son héroes. Venían de la guerra de Troya. Claro, la lectura es la siguiente, para quien no lo conozca, pero bueno, esto está al alcance de cualquiera. La mitología dice que los dioses, los Aesir, que son como los dioses, los chulos, los que todo el mundo conoce, Thor, Odín, etcétera, provienen son antiguos héroes de la guerra de Troya que peregrinan y todo eso. Son troyanos. Pero bueno, es una explicación que hacen medieval. ¿Pero llevaban la credencial o no? ¿Con la credencial del peregrino? Pues es que posiblemente sí. Posiblemente sí, porque posiblemente lo que esté reflejando ese mito, porque esos dioses cuando llegan al norte... Era de broma, pero bueno. Ya hay otro... No, pero es que todo tiene su verdad, porque cuando llegan al norte ya se encuentran otros dioses, que por ejemplo es Tyr, que Tyr, para quien no lo conozca, es un dios que no es un Aesir, es de otro tipo, que cuando llegan los Aesir es de los que ya están allí. Puede reflejar perfectamente la peregrinación de los pueblos germánicos quizás desde el sur, y la historia de sus dioses era su historia propia de su pueblo, cuando ellos llegan y se encuentran a otros pueblos con otros dioses distintos. Yo creo que siempre, ¿no? La mitología siempre intenta reflejar una base real, que sea verdad o mentira, ya eso ya no es campo nuestro, pero al fin y al cabo nuestro deber no es dictaminar la verdad y la mentira, nuestro deber es... No lo sé, nuestro deber cuál es, pero para mí yo creo que nuestro deber no es dictaminar si es verdad o mentira, porque yo en otras ocasiones he hablado de que para mí el pensamiento científico, bueno, pues que sí, pero que no es lo mío. Yo no me dedico a esto por pensamiento científico, me dedico a esto por saber si hay una teoría sobre o por ejemplo una cosa muy bestia y que es muy, muy de risa, pero lo de la Tierra plana, por ejemplo, pues oye, pues a mí simplemente el hecho de que se plantee una cosa así, pues a mí me da a entender que el mundo sigue sigue creyendo en mitología, o que hay gente que piense que extraterrestres vinieron aquí hace 8.000 años a plantar una semilla que en realidad eran ellos. Pues esto te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede reír, lo que tú quieras, pero a mí ese hecho me demuestra que todavía la mitología sigue viva de alguna manera en el mundo. Y eso para mí, ya digo, independientemente de lo que digan, eso para mí ya es positivo. Es como un signo de rebeldía frente a la verdad establecida. Claro. Otra cosa es que defiendan cosas que están científicamente demostradas ya desde hace tiempo. Eso es otra. Claro, pero el gusanillo de querer, de intentar... En el fondo subyace eso, subyace el que la mitología sigue viva. Claro, esa atracción hacia la verdad no oficial, que normalmente es mentira por otra parte. Claro. Esa atracción que sentimos hacia la conspiración. Exactamente. Lo fantástico. Yo creo que ahí es donde perdura la mitología.
Pero bueno, en verdad este programa no iba de mitología, sino de la otra, épica. Sí, pero de la otra épica, digamos didáctica, por así decirlo, que todavía nos siguen quedando pendientes gente como Apolonio de Rodas, y al final Apolonio de Rodas va a ser el tópico del que nunca hablamos, ¿no? Y nos ha quedado también la Geórgica de Virgilio, que es otro poema de épica. Virgilio al principio hacía, como ya dije en el episodio 2 de Romanticismo, hacía sus poesías arcádicas de jugar a la videoconsola, y después hizo la Geórgica, que es como qué bonito es el campo, ¿no? Qué bonito es el campo, en plan yo voy a ser el Hesíodo de Roma, pero después le llegó Ovidio, que fue el segundo Hesíodo, un poquillo ya con más mala suerte, porque ya ahí se perdió, ¿no? O sea, hay gente que dice que es que lo dejó porque ya no podía más con la obra, le superó, ¿no? Te pasaré y a los oyentes también. Mi Geórgica, bueno, creo que la tengo publicada en mi blog. Sí. La Geórgica, la primera que traduje por ocio. Ah, vale. Estaba aburrido, quería practicar latín y me puse a traducir la para que lo vea la gente. Un enlace o algo, ¿no? Para que lo vea la gente. Es muy escolar, es una traducción muy escolar, pero bueno, yo quería practicar los verbos, las construcciones sintácticas y... Bueno, para que se den cuenta de que gente pro también puede traducir mal. No, está bien traducido, pero no es una traducción literaria. Aunque intenté currarme las metáforas, intenté currarme, digamos, el intentar mantener el espíritu. Bueno, estamos rebasando ya el tiempo que habíamos dicho, pero no me gustaría despedir sin pensar brevísimamente en qué sería de estas personas Hesíodo, sobre todo Hesíodo y estos que hemos presentado, qué sería de estas personas en el mundo actual, si actualmente tendríamos posibilidad de escuchar esa voz de un Hesíodo. Yo creo que lo hemos dicho un poco, ¿no? Yo creo que hemos dicho lo de la Tierra plana y los videotutoriales. Sería donde sobreviven estas cositas, ¿no? Lo único que falta es que sean versos. O sea, ahora mismo me viene a mí un chaval explicando la teoría de la Tierra plana en verso, y yo es que me abono a eso. Otra cosa es que me lo cree, pero es que me lo crea, pero es que repetimos, es que el mundo clásico no se trata de verdad o mentira. Luego te crees de Walking Dead y a lo mejor has visto. Claro, es que el mundo clásico no se trata de verdad o mentira, que es que hay mucha gente que se ofende mucho con que, es que esto científicamente no, chaval, que es que me da igual que científicamente no, que yo lo que quiero es cosas que aporten, aportan una credibilidad, una credibilidad ya es otra cosa. Entonces, yo creo que Hesíodo estaría haciendo videotutoriales y Virgilio estaría haciendo muchas cosas en la actualidad. Pero Hesíodo me lo imagino ahí haciendo videotutoriales en plan, chavales, estos son los dioses de Grecia, no sé cuánto. Sí. A lo mejor Hesíodo, los vídeos bien ilustrados. A lo mejor los Hesíodos de la actualidad somos nosotros. Bueno, lo tendrán que decir dentro de 2000 años. Porque también hacemos versos. Sí. Y cuando juntemos nuestro propósito con versos, entonces ya sí que somos los Hesíodos. Eso es, sí. No, eso ya es un... Videotutoriales. Una verdadera proeza. ¿Cómo estudiar a los... es decir, nosotros haciendo vídeos de cómo estudiar a los autores griegos en versos, nosotros hablando. Claro. Bueno. Es que ya me lo tomo como tarea. Bueno. Que quede grabado ahí, que me lo tomo como tarea. Clases en verso de literatura. Pero que no sea rapeando, que sea verso. Rapeando en verso. Vale. Otro debate. Pero no para ahora. Vale, me encanta tener este debate, porque yo soy un defensor del rap. Aunque no he sido... Yo también, pero no como poesía. Aunque no he sido... Pero soy defensor del rap, me encanta que la gente rapee y... Vale, ya lo abriremos en otro punto y además será otro cicuta, porque es digno de cicuta. Y además aquí nos vamos a pelear. Está claro. Entonces, Hesíodo con su teogonía, Hesíodo con sus trabajos y días, Ovidio, Lucrecio con su poema filosófico, o Virgilio, que llega antes que Ovidio con sus Geórgicas del campo, más o menos la copia romana de Hesíodo con sus trabajos y días, aunque trabajos y días tiene más cosas, y bueno, Geórgicas también tiene cosas. Y luego Ovidio, que tiene tanto el didáctico, por así decirlo, serio, que son los fastos, el didáctico de broma, que al mismo tiempo es elegía y al mismo tiempo es lírica, que sería el arte de amar,
que lo trataremos más en el tema de la elegía, no sé con quién. Y el Ovidio, que hace eso, que es metamorfosis, que no es una cosa, digamos, una narración heroica porque no tiene un hilo común en cuanto a personajes, claro. Pero sí tiene un hilo común en cuanto a temática, que es voy a trazar toda la curva desde que empieza el mundo hasta que yo lo conozco. Una historia universal a través de sus mitos. Y en verso. De sus mitos propios. Y en verso. Y en verso. Porque Tito Livio lo hace y en la propia vida de Tito Livio, que lo estaba haciendo en prosa, claro. Ya había gente que lo estaba resumiendo porque nadie se aguantaba a leer eso. Entonces, venga, a ver, tú tienes un top, tienes por lo menos ahí un predilecto, un campeón, como dirían en lo medieval. Cuando estuve haciendo la traducción, también por ocio, del mito de Narciso, me entraron muchas ganas de leerme la obra completa de Ovidio. O sea, es como que me llamaba la atención. ¿Te refieres a las metamorfosis o todo? Sí, Ovidio. No, la metamorfosis. Viendo el Ovidio lo que tiene es que Ovidio tiene prácticamente todos los géneros. Sí, claro. Dentro de la poesía, quitando el teatro. Bueno, es que también hizo teatro, la Medea, pero no la tenemos, por desgracia. Pues yo, viendo el índice de enredos que tienen de la metamorfosis, me podía pasar minutos largos mirando el índice y con deseo de leerlo. Que eso es una cosa que la gente normalmente no valora, los índices. Porque muchas veces vamos ahí, venga, de ahí directamente a leer la obra. Hay que recrearse también un poquito en los índices. Porque hay obras que... Un índice te prepara, te hace soñar un poco. Claro. Te crea un horizonte de expectativas que si eres inteligente no te lo tomas en serio. Pero puede hacer que tu curiosidad crezca. Tu fantasía ya se está preparando para recibir mucha información en ese ámbito de la fantasía. Es como el hombre, ya dijimos en el primer programa que hicimos tú y yo, decimos que el problema era los 5 minutos de película que te ponían en Antena 3 y tú querías dar otra versión del otra comparativa, otra analogía. No sé si te acuerdas ahora. Sí. Adelante. La Biblia empieza 2 veces. Ah, sí, es verdad, me lo dijiste fuera de aire. Fuera de aire. O sea, la Biblia empieza... Pero esto la gente lo domina menos que Antena 3. Claro. Sí, bueno, pues imaginaos que... No, pues, el Génesis pues tiene 2 comienzos. En uno, Eva sale de la costilla de Adán. Sí. Y en otro, Adán y Eva son creados a la vez del barro. No Adán y Eva, porque ahí no aparece el nombre de Eva. Sí. Que creo que es el primero. El primero es del barro. Bueno, ahora mismo no me acuerdo. Fíjate, me ha entrado la duda. Pero el caso está en que se crea los 2 por igual. Y además dice la Biblia, y hombres y mujer los creó. Ajá. Dice así, literalmente. Y los crea del barro, y además no los crean los últimos, sino que los crean antes de crear a los animales. Escúchame, es que de la Biblia tenemos que dedicar un montón de cicutas cuando acabemos con los temas de selectividad, ¿eh? Bueno, un montón no, pero un par de cicutas tenemos que dedicar a la Biblia también, ¿eh? Sí, cuando quiera. Incluso yo tengo gente que quiere participar y haremos posiblemente una mesa redonda de la Biblia. Bien. No, de la Biblia no, pero... tú sabes, de religión en general. Sí, vale, perfecto. ¿Sabes? Bueno, pues entonces el top. Te quedas con la metamorfosis de Ovidio en primer lugar. Vamos a hacerlo sin comentarios. Sí, porque si yo no lo conozco bien, no tengo un top. No tienes un top. Tú tienes ahí un Ovidio. Tengo ganas de leerme, tengo una espinita que es todo, pero a lo mejor empezaría por Ovidio. Vale, yo la verdad es que claro, es que como nunca sé dónde meter el arte de amar, si meterlo en épica didáctica, como ya lo hemos dicho antes, que espero que haya quedado suficientemente claro. Pero evidentemente si metemos el arte de amar dentro de la épica didáctica sería la obra, porque es que está mezclando todo, está mezclando bueno, ya no voy a ser más pesado. Pero bueno, vamos a decir que el arte de amar, aunque sea un tema didáctico, vamos a meterlo por métrica, como harían los griegos y los romanos, los vamos a meter en la lírica, así que vamos a sacarlo. Entonces la metamorfosis de Ovidio es la obra cumbre para mí, sin duda. Yo no sé si después vendría Hesíodo, por su antigüedad. Siempre los griegos por su antigüedad se lo merecen, porque si no hubiera sido por Hesíodo no tenemos a Ovidio ni a Virgilio. Y para mí la geórgica es que yo todavía no he sabido sacarle el jugo a la geórgica. Dentro de Hesíodo yo valoro
la Teogonía, porque es la Biblia de la mitología griega extraoficialmente. No hay un libro sagrado, como ya sabe mucha gente de la religión pagana, pero sí que es el libro con más autoridad. Trabajo y días, pues sí. Y luego tendríamos las geórgicas de Virgilio. Y bueno, por último, que ya es como que más rarete de lo que hemos dicho hoy, es Lucrecio con su poema filosófico, que la filosofía en principio no es campo de este programa, pero bueno, como él lo trata en verso, pues también. Sí. Uh-huh. Y ya está, yo creo que Ovidio. Del día 20 de marzo se celebra el cumpleaños de la patatada del gran poeta Ovidio, y creo que si ustedes están escuchando esto antes del 20 de marzo, que en todo caso va a ser, porque siempre va a haber un 20 de marzo futuro. Sí, porque no hemos dicho el año. Exactamente. En un 20 de marzo ustedes deberían hacer una patatada en honor a Ovidio. Entonces, últimas palabras. Te agradezco que hayas pensado otra vez en mí para tratar el tema de la épica. Espero con mucho deseo y te pido con mucho denuedo. No sé si está bien usada, pero suena muy bien. Sí, denuedo siempre. Que tratemos la épica medieval algún día, pero ya está. Como todavía queda por hablar de Apolonio y de los seguidores de Homero y el ciclo épico, creo que lo trataré yo antes. Hacemos en mi propio programa. Bueno, vale. Porque si no veo eso yo. Pero como todavía queda por hablar, la propuesta sí que se me ocurre, que como todavía queda hablar de Apolonio, Quinto de Esmirna y todos los que siguen a Homero en esa épica tradicional que hablamos en el episodio 1, después puedes meter todo lo que tú quieras, ya vale. Después de eso. Y avísame 2 semanas antes del programa para leerme el tema. Bueno, amigos, esto ha sido otro episodio de Cicuta a las Tantas. Espero que ustedes sigan siendo afines al programa, y si no son afines, pues que sean peones. Desafines. Estaba pensando en Alfeiro, pero bueno. Hasta luego, queridos. Disfruten de nuestra ausencia, aunque sea dura. Time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control.